al maravilloso mundo de las matemáticas. El día de ahora estudiaremos la fase 3, la semana 3, para primer año de bachillerato. Así que poco a poco ya nos vamos pues para la recta final, ¿verdad? Pues sabemos que llegamos a junio y poco a poco pues el año escolar pues ya va tomando una recta en picada hacia abajo. Así que les invitamos, jóvenes, a que se animen y que siempre sigamos con el buen deseo y el ánimo de aprender. Bueno, jóvenes, para esta semana 3 de la fase 3 estudiaremos las siguientes lecciones. Para el día lunes estudiaremos la lección 3.5, la cual lleva por título Intersección de la gráfica de una función cuadrática con el eje Y. Esta lección ustedes la van a encontrar en la página 98 del libro de texto. Vamos a ver qué nos dice entonces la lección. Estas lecciones de esta semana son bastante bonitas. Intersección de la gráfica de una función cuadrática con el eje Y. Problema inicial. Encuentra las coordenadas del punto de intersección de la función cuadrática f con el eje Y si, literal A, f de x es igual al cuadrado de x menos 3 menos 4, literal B, f de x igual menos 2x cuadrado menos 12x menos 18. Vaya, jóvenes, miren, ¿qué es lo que nos piden así rapidito para no perder tanto tiempo? Cuando hablamos de intersección de una gráfica, estamos hablando del punto de corte de la gráfica con uno de los ejes, en este caso con el eje Y. Entonces lo que yo voy a hacer es que a cada función le voy a determinar el punto de corte con respecto a este eje, al eje Y. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. Para poder obtener un punto de corte en Y, yo no debo tener desplazamiento en X. Por lo tanto, la coordenada que yo debo de encontrar va a ser 0 en X y un valor determinado en Y o f de X. Por lo tanto, esta función f de x igual x menos 3 todo cuadrado menos 4, a x le voy a determinar el valor de 0. ¿De acuerdo? Cuando yo quiera encontrar la intersección con el eje Y, entonces lo que voy a hacer es a x le voy a denominar 0. Por lo tanto, sustituimos acá f de 0, que es f de x menos 3, pero x vale 0, entonces 0 menos 3 todo al cuadrado menos 4. 0 menos 3 va a ser menos 3 y menos 3 al cuadrado es 9. Luego el 4 lo bajamos y 9 menos 4 va a dar 5. Por lo tanto, observamos que la coordenada o el punto de corte va a estar en 0 en X, y 5 en Y. Ahí vamos a tener el punto de corte. Ahora, por este tipo de ecuación, este tipo de función, yo puedo determinar el vértice. El vértice de esa función va a ser 3 en H y menos 4 en K. Entonces, perfectamente ya tenemos el vértice, lo ubicamos acá en la recta 3 en X menos 4 en Y, acá. Y tenemos el punto de corte con el eje X, con el eje Y, perdón, 0 en X y 5 en Y, acá. Ahí está el corte. Entonces podemos observar también que acá el valor de A es positivo. Eso significa que tenemos una parábola abierta hacia arriba, ¿ve? La que ya nos muestran acá. Ahí está la solución para este problema inicial. Así de fácil vamos a encontrar la intersección en el literal A. En el literal B vamos a hacer lo mismo. Vamos a sustituir por 0 el valor de x. En este caso tenemos menos 2x cuadrado menos 12x menos 18. Por lo tanto, f de x va a ser f de 0 menos 2 por 0 al cuadrado, porque x, ¿verdad? Vale 0, menos 12x, es decir, menos 12 por 0, menos 18. Todos estos valores, menos 2 por 0 al cuadrado se elimina, menos 12 por 0 se elimina, y solo nos queda menos 18. Por lo tanto, la coordenada del punto de corte con el eje Y va a ser 0 en X menos 18 en Y. Entonces acá tendríamos la coordenada 0 en X menos 18 en Y. Acá, miren, ahí está el punto de corte. Luego observamos que el valor de A es negativo.
Y si ustedes quieren graficar para ver dónde va a estar el vértice, pueden completar cuadrados. Esa es la forma, pues, a pie, ¿verdad? Completamos cuadrados para identificar el vértice. Pero si ustedes no quieren completar cuadrados y quieren saber dónde está el vértice, simplemente lo que vamos a hacer es que en GeoGebra vamos a graficar la funcioncita f de x igual, y teníamos que es menos 2x al cuadrado menos 12x menos 18. Y ahí está la función cuadrática, como ustedes pueden observar, ¿verdad? La que teníamos ahí, ¿ve? Ahí está, menos 2x cuadrado menos 12x menos 18. Y ustedes pueden ver que aquí tenemos el vértice. Entonces ahí está la parábola, miren, que tenemos aquí de la funcioncita. Entonces está bien sencillo, ¿verdad? Nos podemos apoyar de GeoGebra, repito, para que ustedes puedan graficar la parábola. Bien, ahí estamos entonces. Ahora lo que nos piden aquí, ¿verdad? Donde dicen en general, las coordenadas del punto de intersección de la gráfica de una función f con el eje y son 0 en x y f de 0 en y. Si f es una función cuadrática, entonces la función corta el eje y en un único punto. Bueno, ahí está. Por ahí me dan los problemitas. En el problema 1, siempre me van a pedir encontrar el corte con el eje y. En el problema 1, f de x igual menos, entre paréntesis, ¿verdad? X más 4 todo al cuadrado más 6. Sustituimos aquí por 0. 0 más 4 sería 4. Bueno, lo vamos a hacer aquí, ¿verdad? Para aquellos que pues siempre les gusta que al menos hagamos uno. F de 0 igual menos, de ahí tendríamos 0 más 4. Vamos a hacer bien ese. Cerramos al cuadrado más 6. 0 más 4 es 0. 0 al cuadrado es 0. Entonces aquí perdón. 0 más 4 es 4. 4 al cuadrado es 16. Entonces aquí tendríamos menos. Y aquí tendríamos 16 más 6. Acá tendríamos menos 16, sacando ya del paréntesis, más 6. Menos 16 más 6, tendríamos menos 10. ¿De acuerdo? Y ahí está. Por lo tanto, la coordenada del punto de corte va a ser en 0 en x menos 10 en y. No nos están pidiendo que grafiquemos, simplemente que encontremos la coordenada del punto de corte. Ahora, si ustedes quieren graficar, como les repito, pueden utilizar GeoGebra y ahí pues estaríamos graficando para determinar dónde tendríamos el punto de corte. Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente lección, la lección correspondiente al día martes. El día martes corresponde a la lección 3.5, la cual lleva por título Intersección de la gráfica de una función cuadrática con el eje X, en la página 99. Bien, ahora vamos a ver la intersección de una gráfica, pero ahora con el eje X, ya no con el eje Y. Ahora, la característica aquí va a ser que vamos a tener algo en X y 0 en Y. Por lo tanto, f de X va a valer 0. Es decir, que para esta función f de X igual X menos 3 todo al cuadrado menos 4, esto que está aquí, X menos 3 todo al cuadrado menos 4, lo voy a igualar a 0, como ustedes pueden observar acá. ¿Ve? X menos 3 todo al cuadrado menos 4 igual 0. ¿Por qué hice eso? Porque f de X tiene que valer 0. Porque la coordenada del corte con el eje X ahora va a estar en el par ordenado algo en X, 0 en Y. Ahí vamos a tener ese corte. Por lo tanto, acá tendríamos esta función igualada a 0. Ahora vamos a despejar, el 4 que está restando pasaría a sumar. Y acá para poder quitar el cuadrado sacamos raíz cuadrada en ambos miembros. Al sacar raíz cuadrada, el cuadrado se va con el radical
Solo me queda x menos 3 y la raíz cuadrada de 4 aquí va a ser más o menos 2. Entonces aquí voy a tener yo dos valores. Voy a tener el primer valor que va a ser x menos 3 igual 2, que en este caso sería x igual 2 más 3 va a dar 5, al otro lado pasaría a sumar, y el otro valor sería x menos 3 menos 2. X va a ser igual, el menos 3 pasaría a sumar, entonces tendríamos menos 2 más 3, aquí tendríamos 1. Por lo tanto, los puntos de corte de esta gráfica estarían en las coordenadas 1,0 y 5,0. Esos serían los puntos de corte de esta gráfica con el eje X. Repito, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Igualar a 0 la función y luego, ¿verdad?, encontrar el valor o los valores de X. Bien, para el literal B, que tenemos menos 2x cuadrado menos 12x menos 18, lo que vamos a hacer en este caso para hallar los interceptos, primero vamos a dividir todo entre menos 2, porque cada término es divisible entre menos 2. Por lo tanto, menos 2 entre menos 2 da 1, solo me queda x cuadrado. Menos 12 entre menos 2 menos entre menos da más. 12 entre 2 da 6, 6x. Luego menos 18 entre menos 2, menos entre menos da más. 18 entre 2 da 9, igual 0 entre menos 2 da 0. Por lo tanto, me va a quedar x cuadrado más 6x más 9 igual 0. ¿De dónde resultó esto? Repito, de dividir todo entre menos 2. ¿De acuerdo? Ahora, al factorizar, aquí tenemos un trinomio cuadrado. Perfecto. X cuadrado más 6x más 9 igual 0 es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, para factorizarlo, extraemos las raíces cuadradas del primero y tercer término. Raíz cuadrada de x cuadrado es x y raíz cuadrada de 9 da 3. Luego, la respuesta va a ser un binomio formado por esas raíces elevado al cuadrado. Por lo tanto, tendríamos x más 3 todo al cuadrado igual 0. ¿Cómo vamos a hacer para quitar este cuadrado? Sacando raíz cuadrada acá en ambos miembros. Aquí se iría el cuadrado con el radical, solo nos quedaría x más 3 y raíz cuadrada de 0 da 0. El 3 que está sumando pasaría a restar y tendríamos que x es igual a menos 3. Por lo tanto, acá solo vamos a tener nada más un corte con el eje X. Y ese corte va a ser en el punto menos 3 en X y 0 en Y. Bien, esa gráfica, repito, ustedes la pueden verificar en GeoGebra y van a observar que exactamente solo van a tener un corte. Si quieren la vemos aquí, ¿verdad? Que es este que está aquí, ¿ve? Ahí la teníamos, miren. Aquí, ¿ve? Lo movimos aquí porque aquí está. Esa de ahí, ¿ve? Ahí está, miren. Ese punto de ahí no le hagan caso, ¿sí? Lo podemos borrar. Es el que está ahí. Ese punto lo hice yo con la pizarra digital. Pero GeoGebra aquí está. Miren, solo hay un corte en menos 3 ahí. Solo hay ese corte nada más. Bien. Entonces, ahora para el literal C, tendríamos acá 3x cuadrado más 2 igual 0. Fíjense que acá si despejamos 3x cuadrado más 2 igual 0, vamos a obtener lo siguiente. 3x cuadrado. El 2 que está sumando pasaría a restar, menos 2. De ahí tendríamos x cuadrado igual menos 2, menos 2 entre 3. Ahora, para eliminar este cuadrado hay que sacar raíces cuadradas y aquí la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Por lo tanto, la ecuación no tiene solución en los números reales. Esto quiere decir que la gráfica de la función f no corta al eje x, ¿sí? No lo corta. Si quieren, grafiquemos. Miren, y si no, aquí está, ¿ve? No la corta. Eso quiere decir que no hay intersección, porque no hay solución en los reales. Si ustedes grafican acá en la entrada, vamos a borrar esta entrada, para que no se confundan. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí y vamos a poner en la entrada, si ustedes observan, f de x igual, y vamos a poner 3x
al cuadrado más 2. Y podemos ver acá, aquí podemos ver, miren, que la gráfica no cortó con el eje X. Miren, ¿ve? No corta, miren. Ahí está, ¿ve? No hubo un corte. No pudimos tener un corte, ¿ve? Ahí está, miren. No hay, ¿ve? La gráfica va de 2 para arriba. Entonces, ¿ahí qué significa eso? Significa que no hay corte con el eje X. Muy bien, seguimos. Seguimos en este momento y en este momento aquí tendríamos las generalidades, pero yo creo que ya entendimos. Y aquí están los problemas. Yo lo que les recomiendo en los problemas es que ustedes traten de graficar con GeoGebra. Y lo único que vamos a hacer aquí es identificar el corte. Por ejemplo, agarremos el B. Ustedes miran el B. Menos X más 4. Acá tendríamos acá menos X más 4 al cuadrado. Recordemos que f de x vale 0, entonces lo igualamos a 0. Acuérdense de eso, que hay que igualar a 0. Este menos acá, ¿verdad? Está multiplicando, pasa a dividir. Entonces aquí tendríamos 0 entre menos 1, pues siempre daría 0. Por lo tanto ya tendríamos nada más x más 4, todo cuadrado igual 0. Ahora al sacar raíz cuadrada en ambos miembros, aquí se elimina el cuadrado radical, solo me queda x más 4. Y x más 4 es igual a 0. Ahora, despejamos, el 4 está sumando, pasaría a restar x igual menos 4. Por lo tanto, el punto de corte de esa gráfica con el eje X sería en el par ordenado menos 4,0. Es decir, solo vamos a tener un corte allí nada más. Entonces ahí está lo que tenemos que ir haciendo, jóvenes, ¿verdad? Nada más ir buscando los puntos de corte para que nosotros podamos identificar si hay o no hay corte en el eje X. Bueno, vamos a continuar con los videos. Para el día miércoles tenemos la lección 3.7, la cual lleva por título Desigualdad cuadrática. AX cuadrado más BX más C mayor o igual que 0, donde A es mayor que 0, parte 1. Esa lección está en la página 100 del libro de texto. Entonces nos vamos a la página 100 del libro de texto y allí podemos hacer lo que es esta lección. Bueno, ¿qué dice el problema inicial? El problema inicial nos dice que determine todos los valores de x que satisfacen la desigualdad. Y tenemos la desigualdad de x cuadrado más 2x menos 3 igual 0. Mayor o igual que 0, perdón. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es que esa desigualdad la vamos a hacer, la vamos a convertir a una función. Entonces, vamos a poner f de x igual y ponemos x cuadrado más 2x menos 3. Ahora, cuando ya tenemos la desigualdad como una función, lo que vamos a hacer es resolverla. Simplemente la vamos a resolver como ya hemos resuelto funciones cuadráticas. Entonces yo creo que no nos va a costar, porque acá lo que tendríamos que hacer nada más es, en este caso, me están pidiendo que determine aquellos valores de x que satisfacen la desigualdad. Entonces acá lo primero que tengo que hacer es buscar los cortes en x. ¿Dónde va a cortar en x? Sabemos que para que corte en x, y tiene que valer 0. Por lo tanto, tendríamos x cuadrado más 2x menos 3 igual 0. Ahora, al factorizar, vamos a tener la siguiente solución. Acá descomponemos este polinomio y nos quedaría xx y luego aquí tendríamos el signo más que ponemos acá y este menos es el que resulta de poner más por menos da menos. Y buscamos dos números que al multiplicar nos dé 3 y que al restar, porque son signos diferentes, nos dé 2. Esos dos números son 3 por 1. 3 por 1, 3 y 3 menos 1, 2. Estos casos de factoreo los hemos venido trabajando desde noveno. Bien. Ahora igualamos a 0 cada factor. X más 3 igual 0. El 3 está sumando, pasaría a restar. Y luego x menos 1 igual 0. El 1 que está restando pasaría a sumar x igual 1. Por lo tanto, aquí yo ya tengo las coordenadas del corte con el eje X.
que va a ser menos 3,0 y 1,0. Ahora procedemos a graficar los cortes, menos 3,0, 1,0, y luego observamos, ¿verdad?, que es positivo el valor de A, por lo tanto es una parábola abierta hacia arriba. Ahora, ¿en qué puntos de la gráfica o en qué intervalos de la gráfica su valor es mayor o igual que 0? Observamos la gráfica y podemos notar que del menos 3 al 1, yo lo voy a hacer con color verde. Miren, del menos 3 al 1, la gráfica bajó, ¿ve? Bajó, como ustedes pueden ver. Pero del menos infinito hasta el menos 3, la gráfica subió. Y luego del 1 al más infinito, la gráfica sube también. Por lo tanto, podemos decir que esta gráfica o esta desigualdad va a tomar valores mayores o iguales que 0 desde el menos infinito hasta el menos 3 cerrado, porque lleva la condición o igual que. Entonces va a ser desde el menos infinito hasta el menos 3 unido, este símbolo significa unión, damos un salto y volvemos a decir desde el 1 cerrado hasta el infinito. En ese intervalo o en esos intervalos, la desigualdad va a ser mayor o igual que 0. Ahí estaríamos resolviendo entonces esta desigualdad. Lo único que tenemos que hacer es buscar los cortes en X y luego ver en qué puntos la gráfica sube si me piden que sea mayor que 0 o en qué puntos baja si me piden que sea menor o igual que 0. Muy bien, entonces vamos a continuar. Aquí están las generalidades y luego pues aquí está la parte de los problemas. Por ejemplo, ¿qué tal si hagamos uno por ahí que esté más o menos bonito? ¿Qué les parece si hacemos el E? Hagamos el literal E. X cuadrado más X menos 20 mayor o igual que 0. Entonces yo lo voy a copiar aquí. X cuadrado más X menos 20 mayor o igual que 0. Bueno, vamos a factorizar. Acá abrimos paréntesis. Este primer término que está elevado al cuadrado lo distribuimos como un producto de sus raíces, es decir, x por x. Luego este signo más lo bajamos acá. El signo del segundo aquí sería más por menos da menos. Hoy busquemos dos números que al multiplicarlos nos dé 20 y que al restar, porque son signos diferentes, nos dé 1. Esos 5 van a ser 5 y 4. 5 por 4 da 20 y 5 menos 4 da 1. Bueno, lo igualamos a 0. Y ahora aquí tendríamos x más 5 igual a 0. Al despejar x está sumando, pasaría a restar. Tendríamos que x es igual a menos 5. Y en el otro factor tenemos que x menos 4 es igual a 0. Entonces al otro extremo pasaría a sumar x igual 4. Por lo tanto, los puntos de corte de esa gráfica estarían más o menos aquí, así. Miren, para que tengan una ideita nada más. Estarían menos 5,0, digamos que por acá, pongámoslo por acá más o menos, menos 5,0 aquí y 4,0 por aquí. Repito qué valores son esos. Ya lo voy a hacer un poquito más chiquitito aquí. Menos 5,0 y 4,0. Ahí. Ahora, ustedes observan que la gráfica, el E estamos haciendo, ¿verdad? El E es positivo, el X cuadrado, el A es positivo. Por lo tanto, va a ser una gráfica con su parábola para arriba. Así. Así. Ahora, me están pidiendo que para qué valores de X la gráfica va a ser mayor o igual que 0. Evaluamos y vemos que de acá, del menos 5 al 4,
la gráfica bajó de 0. Miren, bajó, negativa, ¿ve? Pero del menos infinito a 5 sube y del 4 más infinito sube. Por lo tanto, la respuesta acá la vamos a poner de esta forma. Miren, desde el menos infinito hasta el menos 5, cerrado, porque lleva la condición o igual que, unido desde el 4, cerrado, hasta el infinito. En esos intervalos, la gráfica sube de 0. Por lo tanto, allí se cumple la desigualdad. Más o menos así vamos a hacer con los problemas. Muy bien. Para el día jueves tenemos la lección 3.8, desigualdad cuadrática, ax cuadrado más bx más c mayor o igual que 0, donde a es mayor que 0, parte 2, página 101. Vamos a hacer la parte 2, que siempre es lo mismo que estamos trabajando, con la única diferencia que ahora es posible que solo tengamos un corte o no tengamos ningún corte, por lo tanto se puede cumplir o no se puede cumplir la desigualdad. Para el literal A me piden que determine para qué valores para la desigualdad de x cuadrado menos 6x más 9, la desigualdad va a ser mayor que 0. ¿Qué valores puede tomar x? Bueno, lo primero que vamos a hacer es ponemos f de x como una función, la desigualdad, y luego recordemos que f de x es y y va a ser igual a 0. Y buscamos el corte en x. X cuadrado más 6x más 9 igual a 0, ya lo factorizamos, ya dijimos que es un trinomio cuadrado perfecto. Además, hemos dicho que para factorizarlo, aquí sacamos las raíces, en este caso va a ser la diferencia, porque es menos acá. Entonces tendríamos x menos 3 todo al cuadrado, ¿verdad? Sacamos raíz cuadrada y luego tendríamos x menos 3 igual a 0, despejamos y x vale 3. Por lo tanto, el corte en x va a ser 3,0. Ustedes lo pueden ver aquí en la gráfica. Significa que esa gráfica abre para arriba y va a tener un corte aquí. Ojo, le hemos puesto una burbujita sin rellenar porque la desigualdad nos dice que tiene que ser mayor que 0. No nos da la condición o igual que. Por lo tanto, la burbujita va a ir vacía. Significa que el 3 no entra en la solución. ¿Para qué valores la gráfica es mayor que 0? La gráfica es mayor que 0 para desde el menos infinito hasta el 3 sin tomarlo en cuenta y desde el 3 al más infinito pero sin tomar en cuenta el 3. Por eso es que la respuesta está así, miren, desde el menos infinito hasta 3 unido de 3 al más infinito. Lo único que estamos omitiendo acá es el 3. Es decir, que cualquier valor que x tome en la desigualdad va a ser mayor que 0 menos el 3. Eso significa. El literal B, tenemos x cuadrado menos 2x más 2 igual 0. ¿Por qué igual 0? Ya dijimos que la desigualdad la convertimos en una función y después f de x vale 0. Aquí me están pidiendo que x cuadrado menos 2x más 2 sea mayor que 0. Entonces acá vamos a completar cuadrados para poder encontrar el vértice y ahí poder determinar cuál es el corte. Acuerden que para completar cuadrados tengo que usar la forma a factor de x menos h todo al cuadrado más k. Entonces acá yo tendría x cuadrado menos 2x, solo agarro los primeros dos términos, luego fuera del paréntesis más 2. Entonces después tengo x cuadrado menos 2x, sumamos el segundo término que es 2, el coeficiente del segundo término, dividido entre 2 y elevado al cuadrado. Para no alterar también quitamos 2 entre 2 y elevado al cuadrado, luego fuera ya más 2. Acá se nos forma un trinomio cuadrado perfecto y al factorizar nos quedaría x menos 1 todo al cuadrado más 1, donde tendríamos ya el vértice y el vértice sería en la coordenada 1 en h y 1 en k. Por lo tanto, al graficar tendríamos 1 en h y 1 en k. Ustedes observan que la gráfica queda arriba del 0. ¿Y qué significa entonces que quedó arriba del 0? Me están diciendo que para qué valores la gráfica en ese caso va a ser la desigualdad mayor que 0.
En este caso, ustedes pueden observar que quedó arriba del 0, ¿ve? Por lo tanto, cualquier valor que tome X va a ser verídico, va a ser bueno. Por lo tanto, la función f de x mayor que 0 va a ser para todo número real x. Es decir, que x puede agarrar cualquier valor y la gráfica siempre va a ser positiva arriba del 0 aquí, así. Entonces, ahí está la solución para esas desigualdades. Bueno, ahí teníamos en general, ¿verdad? Y ahí están los problemas de la lección, donde nos piden que para cada caso encuentre los valores de x para los cuales satisface la desigualdad. Muy bien, entonces ustedes lo que deben de hacer en sus casitas, ¿verdad? Es determinar esos valores que puedan satisfacer la desigualdad. Bueno, entonces ahí tendríamos esta lección. ¿Qué les parece si hacemos uno rapidito? Pueden hacer ustedes, si gustan, en GeoGebra, grafiquemos y pueden ver dónde va a quedar el corte y ahí poder determinar gráficamente. Aquí, por ejemplo, tenemos x cuadrado menos 4x más 4 mayor que 0. Miremos en GeoGebra cómo nos va a quedar. Borremos esta para no... Pongamos aquí la funcioncita en f de x igual. Y teníamos, decíamos que literal e. No, el literal b era x cuadrado. Vamos a ver acá. Vamos a borrar. Aquí la vamos a poner. F de x va a ser igual a x al cuadrado menos 4x más 6. Más 6. Más 6. Ahí está. Entonces ustedes pueden observar que, ¿ve? La gráfica nos queda arriba. Quiere decir que en esta desigualdad, en el literal B, se cumple para todo número real X. Se puede tomar cualquier número, ¿verdad? Así que ahí está, cipotes. Ustedes lo que pueden hacer es, repito, pueden graficar en GeoGebra. En este caso también pudieron haber completado el cuadrado para ver el vértice y poder determinar así. Claro, yo no lo hice así porque si no me va a llevar mucho tiempo y ya pues completamos cuadrados varias veces, creo yo. Bueno, para el día viernes tenemos la función de la forma f de x igual a x al cubo. Ya para esta función, en la página 108, salimos de las funciones cuadradas y llegamos a la función cúbica. En el problema inicial dice que sea y igual a x cubo, completa la siguiente tabla y aproxima hasta las centésimas. X toma valores de menos 1, menos 0.8, menos 0.6, menos 0.4, menos 0.2, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1. Entonces cuando cuando x vale menos 1, x al cubo lleva a valer menos 1. Y en el número 2, en el número 2 me piden que ubique los pares ordenados y cuál es la línea que se forma. Bueno, ya la solución, pues, al hacer la sustitución de x al cubo, nos va a quedar acá 0.51, menos 0.22, etc. Simplemente ubicamos los pares ordenados y aquí vamos a obtener la gráfica de una función que está al cubo. Así de sencillo. En conclusión, la ecuación y igual a x cubo corresponde a una función f de los reales en los reales. Quiere decir que el dominio son los reales y el rango son los reales, que asigna a cada número real x su valor elevado al cubo. Para la función f de x igual a x cubo, el dominio y el rango son el conjunto de los números reales, lo que acabamos de decir, y su gráfica pasa por el origen y es creciente en todo su dominio. Una función x de a en b significa que a cada elemento de x del conjunto A le corresponde un único elemento y del conjunto B. Si la función es de los reales en los reales, entonces los valores para x son números reales y su correspondiente f de x también va a ser un número real. Ahí tendríamos entonces la conclusión ya de la semana 3, fase 3 para primer año de bachillerato. Bendiciones, hasta la próxima.